Muy buenas amigos. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. ¿Dónde están mis siervos? Una pregunta que yo me hago y le hago a ustedes. Porque vivimos en un mundo donde todo el mundo busca título, reconocimiento. Le gusta que le llamen apóstol, pastor, reverendo. ¿Y qué somos? ¿Para qué nos llamó Jesús? ¿Cuál es el concepto bíblico de ser siervo? ¿Dónde están hoy los siervos del Señor? Es un tema muy interesante. Quiero que pongan mucha atención y nos vamos a fundamentar exclusivamente en la Biblia. Así que analicemos este tema. Vamos a hablar de dónde están mis siervos. Y ponga mucha atención porque en un mundo de distorsión, la verdad nos hará libre. Veamos. El concepto de siervo según Jesús. Uno de los principios básicos de las enseñanzas de Jesús es la referencia continua que hizo a lo largo del Evangelio a ser siervo. Pero, ¿entendemos a fondo este concepto dentro del contexto histórico de la Biblia? El término servus se convirtió en castellano en siervo. El concepto se emplea de acuerdo al diccionario de la Real Lengua Española para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Este término establece una servidumbre hacia alguien superior que lo compró para que le sirva. En conclusión, el siervo es un esclavo sujeto a un dueño. Y hay que tener cuidado porque hay dos palabras parecidas. Siervo con C, que es un animal mamífero rumiante, y siervo con S, que en el feudalismo es una persona sometida o comprada para servir a un amo. ¿Qué es un esclavo dentro del contexto bíblico? Bueno, se define en la enciclopedia la esclavitud como un estado social que por ley y costumbre forma involuntariamente parte de una servidumbre humana absoluta hacia un amo. Un esclavo se caracteriza por su trabajo o servicio y se obtiene por la fuerza. Y su persona física es considerada como propiedad de su dueño que lo compró y dispone de él a su voluntad. Según el derecho romano, se habla claramente de la esclavitud como una condición de las personas que están bajo propiedad de un dueño. En rigor, todos los pueblos antiguos estaban instituidos bajo esta norma de esclavitud y fue considerada como un derecho de gente. Los esclavos eran personas que conquistaban las potencias y los sometían a sus caprichos. Era el elemento esencial de la sociedad antigua. Los filósofos de la época romana antigua y griega aceptaban la esclavitud como algo necesario y natural. Por ejemplo, Virtagracia, Aristóteles, la tenían como una institución legítima y Cicerón, el filósofo, la consideraba aceptable como un hecho inseparable de la necesidad de la vida. Sin embargo, Séneca recomendaba a los amos tener humanidad con sus esclavos, porque para él el único esclavo es el que obedece a sus pasiones. El sabio siempre es libre, pregonaba los filósofos estoicos. Los esclavos eran tales por nacimiento o por hecho posterior. Nascultur aut fiut. Nacer esclavo, los hijos de las esclavas. En el derecho antiguo regía en todo rigor el principio por el cual si el hijo había sido concebido por libre, pero esta caía en la esclavitud antes del parto, el hijo nacía esclavo. El principio lentamente fue modificado, estableciéndose en favor a la libertad, que los hijos de esclavos que hubiesen sido libres un solo momento durante la gestión
debieran ser considerados como libres. Y la sociedad romana se dividía en tres clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Este es el marco histórico del concepto de siervo. Ahora bien, Jesucristo usa este término para definir la posición del discípulo. En la Biblia aparece la palabra siervo 427 veces en relación a su posición con la divinidad. Nos toma el Señor como propiedad cuando le aceptamos. No es un título de grandeza, sino de humillación, de servicio y de entrega. Jesús ordenó: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El amo podía hacer de su siervo un mayordomo. Aquellos que inspiraban más confianza, el amo los convertía en mayordomo. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Ahí tiene el origen la mayordomía. Se define mayordomo como el administrador de un siervo, o sea, aquel que administra los bienes de un amo, el cual se lo encomendó a un siervo. Y de eso habla Jesús en una parábola. Lucas 12, del 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor podrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Y después dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Jesús establece dos principios básicos en su reino. Uno, todos somos siervos en su reino y Él es el único Señor. Y el segundo principio básico es: entre ellos el Señor escoge a los administradores de su reino, o sea, a sus ministros. Pero siendo mayordomo, no dejamos de ser siervos. Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijese en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Bueno, este relato refleja la realidad de la venida de Jesús. Nadie sabrá el momento ni la hora. Es un principio por el cual hace referencia a que el maestro vendrá a pedirle cuenta a aquellos que le dio una mayordomía. También en otra parábola Jesús compara la mayordomía y su venida con las 10 vírgenes. En todas ellas habla de que nadie sabrá, llegará de sorpresa. Todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra servidumbre. Por eso es importante analizar muy bien la parábola del mayordomo fiel e infiel. Lucas 12:47 dice: ¿a qué siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá azotes? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le da mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En esta enseñanza Jesús expone claramente la importancia de ser fiel al llamado y al servicio. Ser íntegro, algo que nos cuesta trabajo en un mundo de deshonestidad y corrupción. Dios demanda responsabilidad, porque tarde o temprano todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Debemos enmarcar sus enseñanzas dentro del concepto de que somos siervos de Jesús.
Y aquí algunos principios básicos del cristiano que está en el señorío de Cristo. Somos siervos de Jesucristo. ¿Qué implica esto? Vamos a ver Lucas 12:42. Habla de ser fiel y prudente al servir en lo encomendado. Y aquí indica el servir a los demás, lo cual es una entrega incondicional. Además, implica conocer la voluntad de Dios y cumplirla, como dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Los azotes representan las consecuencias de nuestras acciones, porque toda acción produce una reacción, sí, sea positiva o negativa, porque al fin y al cabo cosechamos todo lo que sembramos. Pero, ¿qué enseñó Jesús sobre los deberes de un siervo? Vamos a ver. Es interesante el análisis de Lucas capítulo 17 del versículo 7 al 10. Lo debe buscar usted en la Biblia y hasta marcarlo y leerlo y analizarlo. Habla del siervo inútil y descubrimos los principios básicos y deberes y derechos de un siervo en el sentido histórico de la época. En este texto se establece que fuimos comprados para servir y servir a tiempo y fuera de tiempo, como dice Timoteo, 2 Timoteo 4:2. Esta parábola Jesús comienza haciendo pregunta. Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él de la casa, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Noten que es pregunta. Es el estilo peculiar de Jesús, el cual con una pregunta contesta otra pregunta. El siervo llega de trabajar a la casa de sol a sol. Y cuando llega, tiene que alistarse para atender a su amo. Lucas 17:8. No le dice más bien, prepárate la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Es bueno entender el término cíñete, que indica apretar, ajustar o rodear la cintura u otra parte del cuerpo con una prenda de vestir u otra. Ceñirse los lomos significa recoger los extremos de la vestidura en una faja para caminar libremente, agacharse y actuar. En el caso del esclavo, tenía que subirse la ropa, amarrársela para lavarle los pies a su amo y después servirle la mesa. Ahí tenemos el diagrama de cómo tiene que ceñirse el lomo. Así que el siervo, después de trabajar todo el día y al caer la noche, llega a la casa de su amo, le sirve la comida, le lava los pies. Y lo más curioso, el maestro pregunta si el amo le da gracia al siervo. Y él mismo da la respuesta inmediata. No. Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Y por qué? ¿Por qué no le da gracia al amo, a su criado, después de que hizo todo el esfuerzo? Porque para eso fue comprado, para servir. ¿Cómo fuimos comprados? Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación o manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin contaminación y sin mancha. Fuimos comprados. Sí. Y después revierte el relato a lo que debemos ser la actitud de los discípulos, dándole una aplicación y afirmándole a sus discípulos en el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid,
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Así que, después de hacer todo lo que el Señor nos manda, Él nos gradúa y nos da un título, gústete o no te guste. El título es siervo inútil. Esta fue su mayor enseñanza. Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces, como cristiano, yo pregunto, ¿tenemos derechos? ¿Sí? ¿Tenemos derechos igual que los del mundo? ¿Que los empleados de una empresa mercantil? Nuestro derecho debe estar crucificado en Cristo, el cual es el Señor de mi vida. Y si vivo, vivo para agradarlo a Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo físicamente, lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. En otras palabras, nuestra prioridad es Jesús. Nuestra entrega es Jesús. Y somos siervos de Jesús. De manera que vamos a hacer una comparación entre un siervo y un empleado. Y al que le caiga el sayón, que se lo ponga. Diferencia entre empleado y siervo. El empleado marca tarjeta. El siervo, no. El empleado tiene derechos. El siervo, no. El empleado tiene un horario para trabajar. El siervo, no. El empleado es un asalariado. El siervo, no. El empleado puede renunciar. El siervo, no. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. El empleado tiene vacaciones. El siervo, no. El empleado busca posición. El siervo, no. El empleado se jubila. El siervo, no. El empleado se limita al trabajo, aquello que le han encomendado. El siervo, no. ¿Por qué? Ay, hermanos, porque hemos sido comprados para servir. Y esta es la misión de los cristianos. Esta es la verdadera grandeza del reino de Dios. Y este es el secreto de la victoria y de que somos en realidad hijos de Jesucristo. Juan 3:30 entendió el mensaje. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este es el mensaje. Es necesario que Cristo se haga grande y tú te hagas pequeño. Porque cuanto más pequeño te haga tú y más grande se haga Cristo, más victorioso serás en tu vida. Interesante, ¿verdad? Yo creo que después de esta enseñanza debemos renunciar a todo nuestro deseo de protagonismo, de grandeza, de exaltación y preguntarnos, ¿somos siervos del Señor o somos empleados? ¿Le servimos por convicción, amor, reconociendo su señorío o simplemente estamos por estar? Somos religiosos, pero no sometidos al dominio del Señor. Lo que determina que seamos siervos o no es nuestra actitud hacia el señorío de Cristo. Espero que lo que aquí he aprendido lo pongamos por obra en nuestro diario vivir. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Querido hermano y amigo, esta charla puede quedar registrada en mi página web contra la apostasía. Si usted entró tarde, la puede ver. Y también la puede buscar en YouTube, donde instalo todo este material. Y en mi página web, www.contralapostasia.com. Cualquier pregunta o sugerencia, puede escribirme a mi correo electrónico mariofumero@hotmail.com. Dios nos bendiga y nos ayude y tendremos otra cita de nuevo
en este programa el día siguiente, de lunes a viernes, a esta misma hora. Dios les bendiga.